Imagínate el sistema de semáforos de una ciudad enorme, como Madrid o Barcelona. Un caos absoluto sin control. Exacto. Asumes que hay una red central infalible, ¿verdad? Una infraestructura que evita choques fatales en cada cruce. Pero, a ver, ¿qué pasaría si la central se satura, se apaga y de repente te dicen que a partir de hoy tú eres el único responsable de mirar a ambos lados antes de cruzar? Welcome to the Debate, nuestro espacio de análisis profundo y contraste de perspectivas sobre los textos y la actualidad que moldean nuestro mundo. Y bueno, esa central de semáforos que acaba de colapsar en el mundo digital no es otra que el NIST, o sea, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos. Eso es. Para que nuestra audiencia se sitúe rápidamente, el NIST es el organismo que gestiona la NVD, la Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades. Básicamente, es la biblioteca mundial donde se registra y, lo más importante, se puntúa la gravedad de cada fallo de software descubierto. Claro, y acaban de anunciar una medida sin precedentes. Van a limitar, pero drásticamente, el enriquecimiento de nuevas vulnerabilidades, lo que técnicamente conocemos como CVEs. Los fallos comunes, vamos. Sí, los fallos. El contexto es crítico porque, entre el año 2020 y el 2025, el envío de reportes de fallos aumentó un 263%. ¡Qué barbaridad! Es una avalancha absolutamente inmanejable para el análisis humano. Así que el NIST ha dicho, hasta aquí. A partir de ahora ya no van a investigar ni puntuar manualmente cada fallo. Se van a centrar exclusivamente en el catálogo CAID, ¿no? Exactamente. La lista de vulnerabilidades que se sabe a ciencia cierta que ya están siendo explotadas activamente por atacantes. Las decenas de miles restantes quedarán marcadas simplemente como no programadas, en un limbo total. Lo cual nos lanza de lleno al dilema central que vamos a desgranar hoy. Fíjate en la brecha que esto abre. Si esta pausa en el análisis oficial crea un punto ciego inmenso que hace que las redes globales sean mucho más vulnerables hoy en día, ¿significa esto que la defensa principal debe recaer ahora en la responsabilidad del usuario final, exigiendo una especie de arquitectura personal casi paranoica? Yo estoy convencida de que sí. O, por el contrario, que es lo que yo defiendo, esta crisis nos demuestra que debemos abandonar ya la dependencia del comportamiento humano y apostar todo por defensas sistémicas a velocidad de máquina. Mira, mi postura es bastante clara en esto. El colapso del NIST es la prueba definitiva de que depender de que los sistemas centrales nos protejan es a día de hoy un suicidio digital. Ahora mismo el usuario tiene que adoptar una cultura de prevención individual exhaustiva. Nos toca aplicar los principios fundamentales del libro Blindaje Digital de Wilfredo Gallego Penedo. Ya estamos con el libro. Es que tienes razón. Hay que abandonar la confianza ciega y adoptar un blindaje basado en nuestra propia arquitectura personal y decisiones diarias. Yo represento esa postura porque los datos lo avalan. A ver, suena muy bien sobre el papel devolvernos ese sentido de control, pero yo vengo a rebatirte eso. Cargar el peso de la ciberseguridad sobre los hombros de individuos y familias es inútil. O sea, es una batalla perdida frente a ataques totalmente automatizados. Yo sostengo que la decisión del NIST no es una rendición institucional, sino un paso doloroso pero necesario hacia la maduración y la automatización sistémica de nuestras defensas. Vale, pues pongamos los pies en la tierra, para entender el impacto real de este cuello de botella burocrático, porque no es una abstracción teórica. Estamos hablando de unas 10.000 vulnerabilidades que se van a quedar sin su puntuación de gravedad, el famoso CVSS, solamente en este año. Claro, pero no todas son críticas, muchas son teóricas. Espera, déjame aterrizar cómo funciona esto en el día a día, para que la audiencia lo entienda visualmente. Imagina que eres el administrador de sistemas de un hospital. Vale. Tu pantalla de monitorización te lanza una alerta de una nueva vulnerabilidad en el software de los historiales médicos. Lo primero que miras es la nota que le ha puesto el NIST, el CVSS. Si es un 9,8 sobre 10, dejas el café que te estás tomando, levantas a tu equipo informático a las 3 de la mañana y aplicas el parche. Lógico. Pero, ¿qué pasa si el NIST ya no le pone nota? Tu herramienta de seguridad corporativa está ciega. Ve el fallo, pero no sabe si es un incendio de nivel 10 o una tontería sin importancia. Como estás saturado de alertas, ese parche se va al fondo del cajón y la puerta digital del hospital se queda abierta meses.
Por eso digo que la dependencia sistémica nos ha fallado estrepitosamente. Ilustra muy bien la ceguera temporal, pero fíjate a dónde nos lleva tu conclusión. Citas blindaje digital y la idea de que cada uno debe montarse su propia fortaleza en casa. Tu analogía subyacente es que, si el Departamento de Bomberos oficial avisa de que no tiene personal para clasificar todos los fuegos y solo apagará los más grandes, Sí, la obligación ineludible de cada ciudadano es instalarse puertas cortafuegos de acero macizo en su propia casa. totalmente. En tu router, en tus contraseñas, en tu móvil. Ya, pero ahí sí que no te lo compro. Esa analogía del Departamento de Bomberos se cae a pedazos cuando entramos en Internet. En el mundo físico, los incendios ocurren por descuidos, por un cortocircuito aislado o un accidente puntual. En el ciberespacio, el fuego lo inician algoritmos. Bueno, algoritmos programados por humanos. Sí, pero operan a escala. Son botnets, redes inmensas de ordenadores zombies escaneando Internet 24 horas al día, los 7 días de la semana, lanzando literalmente millones de fósforos por segundo contra cada puerta de la ciudad a ver cuál arde. Por eso mismo necesitas tu propia puerta cortafuegos. Pero pedirle al ciudadano medio que se convierta en su propio experto en ciberseguridad, que instale y configure perfectamente esas puertas frente a una industrialización absoluta del ataque, es una locura. David Lindner, investigador de Contrast Security, lo clavó al decir que el NIS simplemente está madurando. Archivar cada pequeño error teórico era insostenible. Centrarse en el catálogo KEV, las vulnerabilidades explotadas conocidas, es lo que realmente protege la resiliencia de la infraestructura. Pero es que ignorar esas alertas teóricas es lo que deja a tu router doméstico vendido. Y aquí entra la famosísima capa 8. El usuario. Exacto, el usuario. En redes, el modelo OSI tiene 7 capas técnicas desde los cables físicos hasta el software. La broma entre informáticos es que la capa 8 somos nosotros, el factor humano tecleando frente a la pantalla. Y Blindaje Digital lo explica a la perfección. La verdadera frontera digital de hoy ya no es el servidor hiperprotegido de un banco multinacional. Ya, es el eslabón más débil. Es tu teléfono móvil. Es el router de fibra de tu casa. Y fíjate, si dejas las credenciales de admin y admin que vienen por defecto en ese router, le acabas de abrir de par en par la puerta a la botnet que tú mismo mencionabas. Un sistema global de defensa a velocidad de máquina no puede ir físicamente a tu salón y cambiarte la contraseña. Hombre, físicamente no, pero las operadoras ya actualizan firmware de forma remota. El protocolo WPS de los routers, ¿sabes? Ese botoncito que pulsas para conectar la impresora o la tele sin tener que teclear la clave larguísima del Wi-Fi. Sí, claro, la conexión rápida. Todo el mundo la usa. Pues técnicamente lleva roto años. El PIN del WPS tiene 8 dígitos, pero el estándar, por cómo fue diseñado originalmente, no valida los 8 números de golpe. Los validan 2 bloques de 4. Lo que facilita el ataque. Exactamente. Esto significa que un atacante haciendo fuerza bruta no tiene que adivinar 100 millones de combinaciones posibles. Solo tiene que probar unas 10.000 combinaciones para el primer bloque y luego otras pocas miles para el segundo. En cuestión de 3 o 4 horas, cualquier script básico de un vecino o un atacante remoto revienta tu Wi-Fi. Vale, es un fallo de diseño terrible. Y desactivar el WPS requiere acción manual del usuario. Requiere arquitectura personal. Igual que crear una red Wi-Fi de invitados separada para aislar la bombilla inteligente barata que lleva 3 años sin recibir actualizaciones de seguridad. Para que si la hackean, pues no tengan acceso lateral al ordenador portátil donde haces tus declaraciones de la renta. Esa es la cultura preventiva de capa 8, que es innegociable hoy. Vamos a ver, todo eso que mencionas es técnicamente impecable. Desactivar el WPS, usar frases de paso largas, segmentar el Internet de las cosas, es el escenario ideal. Pero hay una contradicción gigantesca en esa postura de delegar la defensa al humano. ¿Qué contradicción? A ver. Que el mismo libro que defiendes reconoce con acierto que los ataques hoy son botnets, ejecutando lo que se llama credential stuffing de forma masiva. Y expliquemos esto para quien no lo sepa. El credential stuffing no es un hacker con capucha adivinando la clave de tu perro. No, claro que no. Es un programa automatizado que coge una base de datos robada de, no sé, una filtración antigua de LinkedIn o de un foro de coches de 2015 y prueba tu correo y esa misma clave filtrada a un ritmo de decenas de miles de intentos por segundo en Amazon, en tu banco, en PayPal. ¿Y por qué funciona tan bien este ataque? Porque la gente repite contraseñas. Es la capa 8 fallando.
Exacto, porque la mente humana busca la comodidad por biología. Depender de la disciplina cognitiva humana para no repetir jamás una contraseña, o para utilizar impecablemente un gestor de claves maestras, o para revisar minuciosamente la configuración de cifrado de cada red pública en un aeropuerto, es ir contra la naturaleza humana. La gente se cansa, se distrae, tiene prisa. Pero se puede educar. Hasta cierto punto, cualquier defensa estructural que exija que millones de personas mantengan una disciplina inquebrantable frente a un bot que no duerme terminará colapsando. Estadísticamente está destinado al fracaso. Entonces, según tú, la solución es asumir la derrota humana, rendirnos. No es asumir la derrota, por favor. Es adoptar infraestructuras de confianza cero, el famoso Zero Trust, donde asumimos que la red ya está comprometida desde el principio. Es eliminar por completo la contraseña, que es el eslabón débil humano. Y sustituirla, ¿por qué? Hablo de implementar llaves físicas FIDO2 o validaciones biométricas atadas al chip de hardware de tu dispositivo. Una llave FIDO2 literalmente saca la validación criptográfica fuera de tu ordenador. Si usas esto, aunque un ciberdelincuente consiga engañarte por teléfono y tú mismo, de viva voz, le dictes tu contraseña, no podrá entrar en tu cuenta. Claro, porque le falta el hardware. Exacto. Porque el servidor requiere que el token físico esté conectado al USB para validar el acceso. Eso es mitigar el error humano desde el diseño, sin tener que pedirle a mi madre que se convierta en una auditora experta en criptografía doméstica. Me parece interesantísimo que hables de llaves físicas, porque fíjate que eso es exactamente añadir fricción. Y ese es el pilar central de la defensa en blindaje digital. Gallego Penedo argumenta que, en la economía sumergida del ciberataque, la facilidad es el producto más rentable. Sí, van a por lo fácil. El hacker busca el blanco fácil. Introducir fricción, como requerir ese segundo factor de autenticación con una llave física, te saca estadísticamente del radar. Si usas esa llave, dejas de ser rentable. No necesitas que tu casa sea un búnker inexpugnable, solo necesitas que sea computacionalmente más cara de atacar que la del vecino. Y eso se logra con arquitectura personal activa. Cómprate la llave, configúrala. No puedes quedarte esperando sentada que las grandes corporativas bloqueen pasivamente las amenazas. Te concedo que la fricción funciona a nivel individual ahora mismo, vale. Pero a gran escala es una carrera armamentística perdida de antemano. Si tú y todos los demás introducen esa fricción básica, el algoritmo evoluciona para saltársela a un coste menor. Miremos lo que está ocurriendo ahora mismo con el session hijacking, el secuestro de cookies de sesión. Que sortea por completo el doble factor de autenticación. Ni siquiera necesita tu contraseña ni tu código de doble factor. Si logra engañarte para que hagas clic en un enlace invisible en una web aparentemente legítima, te roba la cookie temporal que tu navegador guardó, fíjate, después de que tú ya metieras tu clave y tu doble factor en tu banco. Sí, clonan la sesión autorizada. Es decir, clonan tu sesión ya abierta. El atacante entra directamente. ¿Cómo le vas a exigir a un usuario medio que detecte un robo silencioso de cookies en segundo plano? Vuelvo a la raíz. Necesitamos redes Zero Trust, donde el análisis de riesgo y mitigación ocurra a nivel de operadora o de servidor, no en el cerebro del consumidor. Pero es que mientras esperamos 10 años a que las operadoras y proveedores de software solucionen esos agujeros sistémicos en la capa de red, el atacante ya te ha vaciado la cuenta corriente hoy. Y esto nos lleva a un terreno donde tu visión de máquina contra máquina choca frontalmente con la realidad del engaño moderno. La inteligencia artificial. Ah, la evolución de la ingeniería social. Ingeniería social a un nivel que jamás habíamos visto. Los ataques más devastadores y rentables hoy en día eluden cualquier CUID técnico del que hemos hablado. Ni siquiera interactúan con las listas del NIST. Totalmente. Van a por la persona. Saltan por encima de la barrera técnica y atacan directamente la psique humana usando inteligencia artificial. Blindaje digital documenta casos espeluznantes de fraudes familiares mediante la clonación de voz. Los audios deepfake generados en tiempo real. Sí, es un fenómeno muy preocupante. Con un simple clip de 3 segundos sacado de un vídeo público de TikTok, un algoritmo modela las frecuencias, el timbre y la forma de hablar de tu hijo o de tu madre. Y luego te llaman a las 2 de la mañana, y tu cerebro, tu capa 8, escucha acústicamente a tu hijo pidiendo desesperadamente que le hagas un bizum de 1.000 euros a un teléfono desconocido porque ha tenido un accidente, ha perdido la cartera y está en problemas. Es aterrador, la verdad. Te lanzo este desafío directo a tu postura sistémica. Si defiendes que la inteligencia automatizada es la única respuesta, ¿cómo parchea un sistema de red el hecho de que mi cerebro reconozca empáticamente esa voz?
La vulnerabilidad en ese preciso momento no está en el código, no hay un fallo de software. La vulnerabilidad reside en la confianza. Y fíjate bien en esto, no puedes programar un parche para la empatía. Me quito el sombrero, esa frase es rotunda. No puedes programar un parche para la empatía. Te doy toda la razón en que el impacto emocional, esa especie de secuestro psicológico que provocan los audios sintéticos y el spear phishing hiperpersonalizado, es inmenso. La destrucción de la confianza visual y auditiva es un problema social gigante. Por eso insisto en que el escudo principal debe ser la educación digital y los protocolos familiares de los que habla el libro. Pactar una palabra clave de seguridad en casa, acostumbrarse a colgar siempre ante una emergencia económica y hacer tú misma una verificación cruzada llamando al número original por un segundo canal. Esa es la arquitectura personal frente a la AI. Y como medida paliativa a corto plazo es una recomendación excelente, no te lo niego, pero a nivel sistémico y pensando en el futuro de nuestra infraestructura, sigo sosteniendo mi punto. Si analizamos cómo operan estos engaños generativos, la IA ofensiva construye sus ataques predictivos basándose en inmensos volúmenes de datos y patrones de tráfico. Vale, ¿y qué propones? Que no podemos pretender enseñar a 8.000 millones de seres humanos a desconfiar por defecto de sus propios sentidos y de sus seres queridos. La única defensa escalable a largo plazo es desplegar inteligencias artificiales defensivas. Pero, a ver, ¿cómo bloquea una IA corporativa que yo me crea una llamada de voz que suena exactamente igual que mi madre? Porque la IA defensiva no necesita escuchar la llamada, no analiza el audio en sí. Analiza cómo se mueve por la red. Si una llamada de voz IP, que supuestamente viene de Madrid, tiene un origen de enrutamiento anómalo desde otro país, o si el tráfico de paquetes de datos de la videollamada muestra las latencias o variaciones típicas de un software inyectando un deepfake en tiempo real, la infraestructura debe actuar. Cortar la llamada. Sí, el servidor de la operadora debe bloquear o etiquetar esa conexión en origen, en el mismo núcleo de la red, antes de que tu teléfono siquiera suene. El sistema tiene que interceptar el engaño a nivel matemático antes de someterte a ti, al humano, a la tortura moral de decidir si el grito de auxilio de tu hijo es real o sintético. Madre mía, ¿me estás dibujando un futuro utópico? Donde las operadoras asumen la tremenda responsabilidad legal de cortarte llamadas por si acaso son una estafa. Y mientras esperamos a que ese escudo mágico intercepte el fraude sin equivocarse, el punto ciego sigue abierto hoy. Volvemos al origen del debate. La central de semáforos del NIST ha colapsado hoy. Bueno, colapsado. Sí, su incapacidad técnica para procesar 10.000 amenazas reales este mismo año nos demuestra que las lagunas en la automatización defensiva son abismales y los criminales están rentabilizando masivamente nuestra pasividad. Ya, pero... Y ahí es justo donde radica nuestra principal discrepancia. Para mí, la decisión de priorización del NIST no es un colapso, es un golpe de realidad institucional. Es admitir públicamente que la inabarcable escala del software moderno, con sus millones de dependencias de código abierto, hace que la verificación manual sea un esfuerzo inútil. Generar miles de alertas de riesgo teórico que nadie tiene tiempo de arreglar solo producía fatiga en los administradores. Déjame terminar este punto. Aunque los buenos hábitos digitales de la capa 8 son innegablemente valiosos, el futuro de la seguridad global no puede basarse en la memoria o en la fricción manual de los individuos. Exige infraestructuras globales que actúen preventivamente frente a los vectores de ataque explotados empíricamente. Máquinas combatiendo máquinas a escala masiva. Y para mí, esa actitud de delegar ciegamente nuestra seguridad a sistemas que claramente no dan abasto es exactamente lo que nos ha puesto contra las cuerdas. El atasco burocrático de las bases de datos de vulnerabilidades es un cartel luminoso gigante advirtiéndonos que el perímetro de defensa corporativo ya no es suficiente. Hoy más que nunca, la integridad de nuestra identidad y de nuestras finanzas depende de que tomemos las riendas de nuestro ecosistema. El cortafuegos más potente del mundo está detrás de tus ojos y de tus decisiones diarias, aplicando esa fricción consciente y metódica de la que nos alerta la filosofía de blindaje digital. Pues ha sido un intercambio verdaderamente incisivo. Aterrizar estas tensiones entre la biología del engaño humano y la escala técnica de las máquinas siempre revela matices fascinantes. Para aportarles una vía de exploración directa, mientras se resuelve esta especie de guerra fría entre defensas sistemáticas automatizadas y responsabilidad individual, os sugiero pasar a la acción. ¿Qué les recomiendas?
Para aquellos de vosotros que queráis entender paso a paso cómo proteger vuestros propios equipos hoy mismo de estas vulnerabilidades que ya no se reportan oficialmente, os recomiendo encarecidamente seguir el canal de TikTok @BatchShield. Allí, Ulfredo Gallego Penedo baja a la tierra todo lo que hemos debatido hoy y muestra de manera súper práctica cómo aplicar esa arquitectura personal de capa 8, desde cómo cerrar las brechas de tu router hasta cómo identificar las anomalías de un deepfake. Porque está claro que si llegas al cruce y descubres que el semáforo central está parpadeando en ámbar indefinidamente, más vale que sepas mirar muy bien a ambos lados antes de dar el siguiente paso. Exactamente. Dejamos el debate aquí por hoy. Ahora os toca a vosotros, nuestros oyentes, decidir si vuestra prioridad inmediata debe ser alzar la voz para exigir mejores infraestructuras sistémicas a los proveedores tecnológicos o si vais a sentaros esta misma tarde frente al ordenador a blindar vuestra propia conexión doméstica. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis.